Bueno, bienvenida, estimada. Quería que conversáramos el día de hoy de algunos temas, pero antes me gustaría hacer un descargo de responsabilidad, un Contame. disclaimer. Este espacio es, en principio, para la expresión de opiniones que me representan solamente a mí, no representan ni a la escuela donde estudié, ni al campo de estudio en el cual yo me desempeño. Bien, son solamente cosas que necesito ponerlas en palabras y expresarlas también quizá como un espacio de catarsis, podría decirse, pero tengo la necesidad de expresar estas ideas que vienen rondando mi mente a través del diálogo que podamos quizá elaborar y llegar a alguna conclusión o algún aprendizaje. Eso es como el primer descargo de responsabilidad. Cuando vos grabás y tenés contenidos previos, Sí, tengo entendido que algunos son en diálogo con otras personas, como entrevistas, sí, y la mayor parte, no. La mayor parte es como si fuera un público en el cual vos sos el docente y sí, los demás alumnos. ¿Es sí, así? es así. Bueno, como que ahí se cambia para mí el primer sentido, que es si estás hablando a personas para enseñar, creería que hay una posición jerárquica, la del supuesto saber, donde vos, si no sabés, te vas y te fijas, estudiás, corregís, pero se tiende a una construcción en la que eh, vos serías el responsable o el que está a cargo de eh, de eso que vas emitiendo, esa información, de esos datos, de esa construcción de saberes que estás emitiendo. Sí, En una entrevista también un poco, porque vos sos el host, vos sos el anfitrión sí, y la otra persona es el invitado. Entonces, de alguna manera, eh, siempre estamos empezando con el primer piloto, sí. de grabar algo para después, ojalá que crezca. ¿Esta sería la primera vez que vos tendrías un espacio compartido o yo soy una invitada? No, este es un espacio que estamos co-creando, te diría, porque, a ver, en el canal hay contenido variado. Dentro de ese contenido hay, como decís, contenido donde yo presento temas o hago lecturas, interpretación y comentario, y contenido donde tengo invitados con los cuales dialogamos sobre temas. Pero en este caso la propuesta es que co-creemos este lugar de diálogo. Quizá puedan haber otros invitados más adelante, pero en principio me Soy una siento invitada. eh, Ahí estaría la definición. sí, invitada fundadora, te diría. Ok. También. Entonces, no estamos en condición de igualdad. Eh, yo me gustaría hacer todo lo posible porque sí, Entonces, ¿podría ser mío este espacio? podría ser tu espacio, pero el espacio de difusión en principio sería el canal de YouTube, salvo que hagamos otro canal después. Me parece que ahora puede ser ese momento, dado que estamos siempre empezando. Sí. En el primer módulo del espacio podemos ya estructurar, que se llama Estamos siempre empezando. Sí. Y el espacio me habías dicho algo, un tobogán. Me gustó ese No, no, nombre. ese es para era una imagen para el tema que quería presentar hoy del tobogán, pero en realidad ya cuando entremos en temas vas a ver que puede ser un tobogán, puede ser una calecita. Yo quería buscar algún elemento que sea simpático, pero para entender que estamos simbolizando también un poco a través de el humor, quizá, para desestructurar un poco la idea de lo académico. Sí. Bueno, yo te propongo para Sí, participar que estemos en condición de igualdad, que acá no bien, hay una jerarquía. ok. ¿Está bien? Y si eso es posible, a mí me parece que va a ser más fácil para mí em, sentir el diálogo, eh, como también concibo mi vínculo con vos, entonces creo que es más honesto también. Bueno, entonces, pasamos al tema del cual que yo quería empezar hablando hoy, después vemos si vamos a otros temas. Bueno, ¿Puede ser? dale. Bien. Em,
estaba pensando acerca de las terapias alternativas y complementarias en general, y la medicina en general. Cuando un tratamiento médico, por ejemplo, se quiere implementar, se hacen esto que se llama estudios de doble ciego. Ujú, Por ejemplo, se toma una población que se divide en dos grupos. ujú, Las personas vienen como voluntarios a participar de esos experimentos para probar, por ejemplo, un nuevo medicamento, y no saben si están en el grupo de prueba o en el grupo de control. Al grupo de control en general se les da un tratamiento placebo, es ujú. decir, un tratamiento que no es el tratamiento real, y al grupo de prueba se les da la medicina, el tratamiento que se quiere probar. Entonces, para que un tratamiento sea calificado como eficiente, debe superar a la efectividad que tiene el efecto placebo. El efecto placebo es el beneficio que obtienen los pacientes de realizar un tratamiento que no es un tratamiento real, sino que es un beneficio, por así decirlo, autoinducivo. Se dice que en el hecho de ya creer que están siendo tratados, por así decirlo, empiezan a experimentar una mejoría muchas veces real. Por ejemplo, obviamente en síntomas subjetivos como el tratamiento del dolor. Hay tratamientos placebo para dolor crónico, hay tratamientos placebo para trastornos psiquiátricos, por ejemplo, que son donde más alta efectividad hay de este efecto placebo. Hay cirugías placebo donde a las personas simplemente les hacen creer que pasan por una intervención quirúrgica, donde simplemente les hacen una cicatriz, donde no hacen nada y vuelven a coser, por así decirlo, a suturar, y las personas, un porcentaje se mejora. Entonces, lo interesante de esto es que la magnitud típica del efecto placebo es entre un 20 y un 60%, dependiendo de la condición. O sea, hay condiciones que tienen más efecto placebo y otros que menos. En el dolor crónico, por ejemplo, se suele hablar de entre un 30 y un 50% de efecto placebo, y en problemas psiquiátricos entre un 40 y un 60%. ¿Por qué hablo de esto? Porque, por ejemplo, yo me dedico, entre otras cosas, a la práctica de la medicina china, en particular la acupuntura, que por algunas personas es criticada como pseudociencia. Hay toda una rama de acupuntura científica donde busca validar el conocimiento y los resultados a través de experimentos usando el método científico, ¿bien? En el cual se hace este método, toman una enfermedad, hacen una población de pacientes, estudios doble ciego o distintos, no es el único método el de doble ciego, pero distintos métodos demuestran la efectividad. Pero en definitiva, lo que a mí me llama la atención siempre es que, bueno, en sí la acupuntura es una, podríamos pensar, o la medicina china en general, es una ciencia empírica, ¿no? Es decir, a través de los resultados obtenidos y la repetición de estos resultados se fue construyendo su saber. Pero siempre, como para que algo sea una terapia efectiva, se tiene que decir, bueno, tiene que haber cierta efectividad, y esa efectividad ser mayor que el efecto placebo, ¿no? Ese es como el punto de partida de donde quiero empezar mi análisis. ¿Por qué lo quiero traer a colación? Porque he visto en los últimos años surgir muchas terapias alternativas, y quiero distinguir entre alternativo y complementario, porque complementario es mientras estamos haciendo, por ejemplo, un tratamiento para el dolor con medicación, hacemos complementariamente rehabilitación o fisiatría, etc. Complementario en general es algo que va junto con el tratamiento convencional. Ujú. Alternativo es cuando las personas dicen, no, yo tengo, muchos pacientes vienen a mi consulta y me dicen, no, yo no quiero ir al médico, porque tienen, o porque ya no les dio resultado, o porque los tratamientos que les ofrecen tienen efectos secundarios, o porque a veces no hay ni siquiera un tratamiento para condiciones que son, por ejemplo, autoinmunes. Hay muchas condiciones donde la medicina convencional falla en atender las causas. Entonces los pacientes vienen a las terapias complementarias o alternativas. Hasta acá no veo ningún problema. Em, lo que yo siempre digo es que la persona tiene que evaluar si realmente está teniendo una mejoría. ¿Por qué? Porque puede estar perdiendo oportunidades de tratamiento para una condición de salud en la cual quizás se podría mejorar, pero está insistiendo, por ejemplo, en una terapia que no le está dando resultado. Y acá es donde vienen las terapias alternativas, en donde yo veo que
bueno, hay gran cantidad de terapias alternativas, podríamos pensar, no sé, en la medicina naturista, en la medicina homeopática, en distintas corrientes dentro de la medicina y por fuera de la medicina donde se proponen soluciones que es como una suerte de panacea universal donde te dicen, bueno, esto te cura todo. Y quizá, considerando el efecto placebo, en cierto sentido sí pueda ayudar, pero muchas veces no. Sí, ahí me parece que lo que hay es una generalización Sí, con una intención omnipotente, sí, que ahora tengo un par de comentarios sobre lo que venís diciendo, entre otras cosas sobre la palabra placebo. sí, Me lo anoto para poderte ir diciendo. En principio, esto de la generalización de una propiedad o de una función o de un caso de éxito. sí, Muchas veces esos mitos o esas propagandas que van de boca en boca y que tienen que ver con cambios populares o situaciones populares, es exagerar o connotar una propiedad que es relativamente cierta y que es benéfica y generalizar su uso, universalizar su uso para todo. Esto que dijiste que entonces te va a curar todo, me parece que es el primer punto para siento que estás como buscando encuadrar o generar una advertencia o un buen uso de algunas cosas y que no sea prohibitivo la situación, porque también ha pasado, que era lo otro que te quería decir, que alguna de esas cosas llega a prohibiciones y cosas que hacen bien porque sí, la gente las usa mal. sí, Eh, entonces, esto de la generalización eh, muchas veces tiene que ver para mí con la necesidad de respuestas y de creer que sí se puede, con algo que sea muy, de poder idealizar, de poder confiar, de poder abrir hacia alguna terapia alternativa. Esto que es tan difícil que es aceptar que algunas cosas no se pueden resolver o que hay cosas que son crónicas y que te van a estar generando cierto sufrimiento. Como que muchas veces son los diagnósticos y la falta de respuestas, las limitaciones humanas y las limitaciones contemporáneas de nuestra condición humana eh, en el punto de un diagnóstico, en el punto de una enfermedad particular en la medicina como si fuera un síntoma, yo lo estoy pensando psicológicamente, en donde la persona, por falta de aceptación de esa limitación o de esa condición, empieza a necesitar buscar algo más. Y sobre todo porque hay un impulso de vivir y unas ganas de vivir o una búsqueda de bienestar que son muy válidas y que muchas veces llevan a personas a que para esas personas hubieron soluciones particulares que fueron extraordinarias. Entonces, que si había algún componente biopsicoemocional también en el síntoma físico, eh, empiece a destrabarse por ahí o empiecen cambios de conducta por ahí que después generan un bienestar, porque muchas veces se llega de un estado de patología o enfermedad a un estado de mayor bienestar porque se organizaron un montón de cambios, pero por alguno hay que empezar. Es una sumatoria lo que lleva al bienestar o a la salud. Entonces, cuando aparece un diagnóstico muchas veces nos permite decir, bueno, lo que hay que atender es esto. Viste que a veces la medicina es muy de especializarse en el último tiempo, necesitas especialistas porque para cada campo de investigación se ha abierto muchísimo la, todo, la prueba de tratamientos, la especialización, el ir cambiando usos y costumbres. Antes se usaba tal medicamento, ahora se usa tal otro. Y también se ha entendido que hay que volver a cierto punto que es más integral, donde aunque vos estés atendiendo una cuestión muy física, considerar aspectos sociales o aspectos económicos es necesario. Entonces me parece que en este sentido, este uso que estás queriendo o que te ha llamado la atención, que entiendo que estás queriendo ver cómo sería ser más prudente quizá, de decir, encontré una cura mágica, vamos a usarla todos y para todo, que te diría que hasta es infantil y que por eso digo que hay mucho de necesidad o de algo muy asustado, algo muy sufriente para que necesites una respuesta tan masiva en la que las particularidades no puedan ser procesadas o comprendidas. Bueno, a veces funciona, funcionó una vez, no sé si será tu caso, todo eso que con mayor prudencia se puede ir
otorgando o encuadrando. Y lo otro que me parece que no está dado por médicos o por personas que estén en funciones de profesionales de la salud mental, estas soluciones. Es como la tía, la amiga, la prima, la vecina, el hermano. Alguien dijo, hay que tomar agua de mar, eso te cura todo. Es poéticamente bello esa frase, por ejemplo. Ujú. Y bastante cierto, uno va al mar y por cuestiones que están científicamente probadas se siente mucho mejor. Sí, Eh, no significa que el agua de mar cura todo. En un pensamiento más simplista, en una simplificación, entonces me voy a ir al mar y nunca me enfermo. Eso no es cierto en las poblaciones de mar. sí. Entonces, bueno, un poco eso. Me parece que es dos mecanismos se me ocurren acá. El de la generalización, también para generar una simplificación, y la esperanza, le voy a decir, las ganas, la idealización para que una cura en particular sirva para todo y sea milagrosa, que es más mítico eso, ¿no? Condensa un deseo, una necesidad y un problema propio de las limitaciones del ser humano, puesto en clave de, inclusive, ¿sabes qué? Con los curas sanadores o con unas cuestiones chamánicas, donde ahí sí, ahora quería meterme con lo del efecto placebo. Hay algo en la palabra placebo que tiene que ver con agradar. El placebo creo que es una palabra, no sé si griega, pero sé que la raíz tiene que ver con esa persona en una corte que al rey o al funcionario de mayor rango le quiere agradar. Entonces empieza a darse algo medio mágico, como si fuera una actuación, que se hace creíble para todos, especialmente para el que está actuando, como si fuera una sugestión, eh, y entonces se cree con tal fuerza eso que hace o eso que dice para agradar, para con placer, tiene un nombre cuando uno quiere congraciarse, para congraciarse con la figura de autoridad, que a veces tiene un efecto real. Me imagino que ahí estará en juego eh, algo hormonal, algo químico, para desplegar mucha energía, que entonces tiene un efecto, mucha energía porque hay alguien jerárquico. Entonces acá también hay un aporte en por qué el vínculo terapéutico sana en las distintas terapias, o desde el punto de vista psicológico, psicoanalítico, a lo cual Freud llamó transferencia, porque vos ponés a la otra persona en un lugar de supuesto saber y hay una jerarquía. Justo empezamos este encuentro y yo te preguntaba eso, si cómo organizar esa jerarquía, si la había, para que esa transferencia, que es amorosa, que es ganas de ser amado o ganas de amar, y que tiene que ver con el vínculo, con lo que ocurre entre dos personas, va a situar de manera simbólica al otro en un lugar de importancia, y por eso lo que el otro diga o haga va a tener un efecto, en este caso sobre el paciente. Ya estamos ubicando que hay uno jerárquicamente que va a ser el terapeuta o médico o chamán y el paciente, ¿sí? Entonces, ese punto que es la transferencia de la cual Freud habla para poder ubicar sus trabajos con la histeria, es importante en esto, ¿no? Porque qué otorgó el otro y cómo ser consciente de lo que el otro otorga cuando vos das un consejo y vos devolvés y el otro lo toma. ¿Por qué lo toma? ¿Qué es tomar esa idea de, voy a volver al ejemplo de agua de mar? Dijo que tomé agua de mar y me curé. Ujú. Yo tomé agua de mar y me curé. ¿Cómo sucede que es por la jerarquía o por la importancia simbólica que tiene esa persona para quien sigue el consejo? Hay un estudio en el cual se le pide a las personas que sean relativamente crueles, apretando botones que generan dolor sobre otros participantes del estudio. Se les explica que va esa perilla o ese dolorómetro Ujú. a empezar a generar un dolor fuerte a partir de cierto punto. Primero se les pide que generen un dolor pequeño y luego la misma persona que viene pidiéndole al participante del estudio que realice las distintas tareas que se le están pidiendo, le empieza a pedir que haga algo que estaba explícitamente o implícitamente prohibido, que era generar el peor de los dolores a la otra persona. La otra persona se está viendo a través de un vidrio
y es un actor que finge dolor Ujú. porque a quien se está evaluando en realidad es a la persona que aprieta los botones. Que era justamente para ver cómo se responde a una autoridad donde los elementos para que esta persona responda no son un vínculo, no hay un vínculo anterior. No es que se quieren, no es que se conocen, es que esta persona tiene el AMBO, el Ujú. guardapolvo propio de científico o profesional, y algunas características, las veces que se ha replicado el estudio, como a veces el estetoscopio, los lentecitos, un estilo de ropa, el espacio en el que se está realizando el estudio tiene unas características, entonces la persona tiene un teatro que evoca los símbolos por los cuales tiene que obedecer. Sí. Y esto como que son las ideas que me vienen a partir de lo que estabas diciendo. Bueno, yo voy a compartir desde mi experiencia, por ejemplo, he ido también a lo largo de los años probando con diferentes curas o métodos o terapias alternativas que hoy no sé si las haría, pero en su momento sí me pareció interesante pasar por esa experimentación, como por ejemplo la limpieza hepática o bueno, el ayuno intermitente, sí es algo que practico, pero tampoco de forma extrema. Sí recuerdo haber tenido hace unos años una condición de salud y no encontrarle la vuelta y probar distintas terapias. Probé, por ejemplo, la desintoxicación iónica, probé la biodecodificación, porque lo que quería era evitar una cirugía. Finalmente, la condición mejoró. Yo no sé realmente cuál de todos los elementos que probé, porque también estaba haciendo mis propias prácticas de Qigong y cambios de alimentación. Pero bueno, en ese caso, la condición mejoró. Una sumatoria, podrías pensar. Podría ser una sinergia de todos estos elementos. Ahora, el tema, por un lado, a mí se me encienden ciertas alarmas, como banderas rojas, o donde yo desconfío. O sea, desconfío cuando vienen y me dicen que tengo que hacer algo porque si no lo hago me estoy perdiendo un estado de salud superior. Por ejemplo, hay el método, uno que en particular, a mucha gente es fanática y a mí no me gusta, ¿no? El método Wim Hof de respiración y sumergirse en agua helada. Bueno, puede ser que hayan personas que sí se mejoren con eso y tengan sus beneficios, pero yo primero que nada no creo que me lo necesite en este momento en particular, pero supongamos que una persona tiene una condición médica. ¿Puedo decir algo? Sí, decime. Esto, porque si no me estoy perdiendo de algo, Sí, ahora le han puesto nombre, le dicen FOMO, Fear of sí, Missing Out. eso. Eh, Me parece que acá es donde también es salvarse y no salvarse, porque son tiempos en mi perspectiva, muy incómodos, son tiempos en los que la sensación es justamente que teniendo muchísimos avances tecnológicos y procesos científicos y opciones, estas otras salidas más mágicas o idealizadas hubieran ganado más fuerza en el último tiempo, la sensación de retroceso, y pongo como ejemplo el terraplanismo. Sí, Entonces imagínate, vas probando nuevas corrientes hasta que una es, bueno, mira, la Tierra es plana, hasta que realmente se pierde la construcción de una cantidad de años de consensos eh, y de, y de pruebas, o sea, listo, a alguien le pareció más importante su opinión sí, y decide que porque él no la vio redonda, la Tierra es plana y tiene adeptos, no sé si es por FOMO, que se sí, dan esas adepciones a eso de los adeptos, pero que tiene que ver con a mí me pasa igual. Ah, sí, ¿sabés que a mí me pasa igual? Como validación. Y donde esto que decías de cómo hacer estudios científicos con una determinada cantidad de personas, donde algo sea debidamente probado y que el estudio sea válido, así sea que se usaron todas las pruebas y una gran cantidad de personas, muchas veces no se corrobora o no se confirma aquello que se quería corroborar, aunque el esfuerzo haya sido científicamente sí, impecable. Entonces, eso que requiere más paciencia, mucha más frustración, la gestión de esa frustración, recursos, una construcción histórica que a veces trasciende una generación, dos o tres, es, creo, lo que se está empezando a negar con la búsqueda de soluciones mágicas o esto. Yo tengo la posta, la encontré porque pareciera que eso calma algo de la angustia existencial, te diría, que también está trayendo una mezcla de cosas, ¿no? Ninguna de las cosas que voy a nombrar es lo único, pero exceso de información, muchas corrientes
que se desarrollan para la misma temática, en este caso las terapéuticas o los temas de salud, Sí, y cosas que te pueden dejar más cerca culturalmente de unas que de otras, entonces te son también más convenientes porque requieren menos esfuerzo. Justo la de Wim Hof que estás diciendo, que son prácticas que han tenido algunos pueblos desde siempre, desde que existen, porque viven cerca del frío, fue algo que se estudió a ver por qué lo hacen y se encontraron unos beneficios. Y sí, esto, ahí está donde es lo que yo te digo, lo de la generalización o la universalización, inclusive cierta idea omnipotente. Entonces, para todas las personas que hagan esto, aquellos beneficios son los que todas las personas están necesitando. A mí me parece que está como la lógica que falla y que por simplista ocurre, porque es más simple pensar si esto funciona, funciona siempre, y que también hay que ir viendo, al igual que decías vos en la sumatoria, que no sabes qué fue lo que te curó, qué necesita cada grupo, cada persona de ese grupo, en cada circunstancia, y qué recursos tenemos para hacer eso. Creo que vos me habías contado que con medicina china en Cuba se había empezado a usar la medicina china porque habían faltado otros recursos, que porque era un poco más económico intentar por la medicina china. claro, sí, en sí la medicina china, la acupuntura y otras técnicas, hay técnicas que ni siquiera necesitan aguja, tienen muy bajo costo y alto índice de efectividad. Bueno, esto pasó mismo en China, cuando hicieron la revolución cultural, que primero dijeron todo lo antiguo es malo, prohibieron todas las terapias tradicionales o antiguas, pero de repente se encontraron con que no podían sostener la salud de la población porque no tenían suficientes personas formadas o recursos, hospitales de medicina occidental, podríamos decirlo, moderna. Empezaron a habilitar nuevamente las terapias tradicionales chinas bajo un filtro, obviamente, que hubo un cambio ahí, porque realmente era efectivo y era de bajo costo y daba resultados a nivel de política de salud. O sea, esto fue probado. Hoy en día se está como revalorizando lo que se llama la medicina china clásica, volviendo un poco a lo que era antes de ese filtro que tuvo la revolución cultural. Pero volviendo un poco al tema, así como está el efecto placebo, está el efecto nocebo, por Ujú. ejemplo, que es cuando la persona cree que algo le va a hacer mal. Por ejemplo, una persona que quizá tiene un desequilibrio neurológico en sus neurotransmisores y necesita algún tipo de medicación psiquiátrica para poder salir de una situación en la cual está bajo una depresión endógena, por ejemplo, y la persona dice, no, yo no voy al psiquiatra porque me van a medicar y eso me va a hacer mal, entonces hace como que se mal predispone ante una situación que quizá en realidad está como evitando un tratamiento que podría mejorar su condición de salud. Entonces, muchas personas que vienen a las terapias alternativas o buscan estas alternativas es porque tienen cierta idea de que les puede llegar a hacer mal la medicina convencional. Quizá tuvieron malos resultados, quizá no tienen como el miedo al doctor, el miedo a la intervención. Entonces el efecto nocebo también está. Si yo creo que algo me va a hacer mal, estoy como potenciando ese resultado, como si el cuerpo de alguna manera se predispone a generar el resultado que se está anticipando. Sí, Eso es a algo muy curioso. amplificar desde la atención la percepción de algo que está esperando. Entonces la atención está seteando eh, lo que cree que es incómodo o molesto. Muchas veces eso con una intervención en la cual se ponderan los beneficios, aunque tengas estas molestias, lo resuelve. Todos los prospectos de los medicamentos tienen un disclaimer, Sí, una explicación de efectos secundarios posibles y de porcentaje de esos efectos eh, secundarios posibles. Te dice, muy pocos casos sucedió que, porque quizás no se ha chequeado si realmente tenía que ver con el medicamento o con condiciones que esa persona que probó el medicamento tenía para que ese medicamento genere sí, ese. Entonces me parece que ahí la observación y cierta prudencia, me parece que la palabra que empieza a circular en lo que estás trayendo es cómo ser prudente o cómo ejercer niveles de prudencia en prácticas habituales, donde uno que yo podría poner es qué autoridad le das a la persona que te está dando una indicación y si la tiene realmente, sí, está en rol y función, o si vos le otorgás ese rol y función. Pues muchas veces pasa que alguien estudió algo y que las personas de su entorno cotidiano le piden
siempre consejos sobre eso. Che, vos que Sí, sabés de ingeniería, sacame este cálculo. sí, Como inclusive de maneras así, justamente porque uno no tiene cómo saber o por qué saber qué implica el contenido que el otro debe haber cursado o aprendido, y se hacen presunciones que cargan de autoridad al otro, y entonces también ahí hay, por eso quería hablar del beneficio que tiene esa autoridad en los dos casos, el que delega la autoridad y el que tiene la autoridad. sí, Cómo recuperar quizá esa autoridad. Estoy yo mientras vamos charlando pensando cómo sería una persona que aunque esté padeciendo y esté en un estado de sufrimiento, cualquiera de nosotros, cuando hacemos consultas recuperamos por la información que obtenemos o por las indicaciones que obtenemos alguna autoridad para poder decidir aceptar un tratamiento, una cirugía, una noticia que es incómoda sobre sí, nosotros mismos, pero que es necesaria ser integrada y entonces poder seguir a la siguiente etapa. Estoy pensando, por ejemplo, en cuidados paliativos, donde sí, ya la idea de mejoría o de sanación no está en juego. Estamos viendo cómo atravesar el proceso en el que definitivamente se va a dar la muerte, que se supone que es el temor, cuando estás hablando de salud y búsquedas, el gran temor. Y cómo cuando un profesional o la medicina o lo que sea te ha avisado que eso está pronto a ocurrir o que hay algo que ya no se puede hacer o que cuáles son las limitaciones con la mayor claridad posible, en realidad te está ayudando muchísimo a situarte con lo doloroso que puede ser sí. para poder tomar decisiones justamente. Como que estoy poniéndolo también en el polo ya sin matices, ¿no? Cuál sería la situación más compleja en este sentido. Entonces, lo bonito del ejercicio de la autoridad, cuando lo que tenés para aportar, así sean límites y así sean faltas de respuestas en términos de te vas a sanar así, eh, se ejerce bien. Bueno, mira, esto es lo que se puede hacer y esto es lo que no se puede hacer. Esta es la limitación que tenemos como humanidad o como médicos de la humanidad o como doctores de la humanidad, es Sí. que hasta acá se puede, o como argentinos y la medicina está en Suecia, pero no está en Argentina. Sí, yo pienso, por ejemplo, vuelvo a este concepto como de banderas rojas o en donde creo que hay que tener cuidado. Lo primero que me surge es como el fanatismo y la generalización, como decís vos, porque, por ejemplo, puede haber un chamán que ofrece, no sé, limpias de alguna planta en particular y dice, tomando esta planta te vas a sanar de todos tus problemas. Y suele tener esa persona un séquito de seguidores que también reproducen el mensaje y quieren traer gente a que participen de esa experiencia colectiva. O por ejemplo, cuando vas a estos lugares donde hay mucho chamán o curandero, donde no hay tanto sistema médico, en pueblos, en Latinoamérica en general, ¿no? En lugares donde quizá Y en hay China, ¿no? en China, bueno, cada terapeuta es como un pequeño chamán que tiene su conjunto de técnicas y después el de al lado tiene otro. O sea, eso es como muy, muy común. Eh, lo que yo vuelvo a insistir es que quizá, retomando con el efecto placebo, quizá alguna de todas esas terapias te cure en sí misma por sus efectos terapéuticos o por el efecto placebo, pero sobre todo creo que por el bien de la persona que está buscando sanarse, es evaluar si realmente me estoy mejorando o si no, porque si sigo insistiendo con un método que no me está dando resultado, hay como una suerte de fe ciega que en definitiva no me lleva por buen camino, sino todo lo contrario. Quizás me estoy perdiendo oportunidades de tratamiento efectivo. Eso en casi todas las terapias ocurre. Si uno se fanatiza con una y no obtiene resultados, es muy probable que me esté perdiendo la posibilidad de otros tratamientos que sí sean más efectivos. No sé si se entiende lo que digo. Sí, lo que pasa es que en esto, como lo estás planteando, eh, habría el que tiene la medicina, los que atraen para que alguien tome la medicina y los que confían y van a esa medicina ciegamente, ¿sí? Entonces, como que todo está un poco exagerado, connotado. Para mí es un poquito más complejo. Eh, el que tiene la medicina, por algún motivo del sentido que hace a su vida ocupar ese rol, lo va a sostener. Hay muchísima energía vital puesta para llegar a ese rol y a esa función.
y deben haber beneficios egoicos, beneficios culturales, beneficios sociales, esto que te decía yo, que te da una autoridad, un lugar, porque un adulto necesita de todos los lugares de ese lugar, que es válido para cualquiera sea el oficio, cualquiera sea eh, la, la búsqueda de cada quien, ¿sí? Luego, quienes resonaron con eso se acercaron y encontraron beneficios que necesitan connotar y exagerar o poner en primer lugar y toman decisiones para ponerse a colaborar o a sumar. Y entonces, un poco a lo que va esto que estoy empezando yo a marcarte en lo que te digo es, hay una economía energética, hay tiempo dedicado, hay un camino recorrido, hay unas creencias, como decís vos, o hay vínculos preexistentes en una grupalidad que te dio pertenencia, que te alojó, por los cuales también se sostiene eso, que a veces también se traducen en que hay un cobro, o hay un dinero, o estoy pensando en algunas formas de cuestiones de la India que creo que los discípulos tienen que sostener al santo, santa, o no sé cómo se llama la persona que está más iluminada, o que está en la posición esa de guía, eh, y que la devoción, la entrega está dentro de la práctica para que eso así sea, o formas de entrenamiento en las que hay un maestro y todos tienen que seguir a ese maestro. Entonces me parece que hay como un pago simbólico en pertenecer, en ser parte, en ser discípulo, en una construcción, te diría, social, en algo que te aloja y que después de la familia de origen es muy la forma en que se manejan, inclusive si tu valor o la búsqueda que tenés es de éxito, de dinero, en somos de la empresa y tenemos la camiseta. Me parece que eso es importante porque si no pareciera que la persona solamente es necia y está haciendo algo y podría darse cuenta Sí, que, hay otros beneficios, ¿me entendés? decís vos. Claro, algún beneficio hay en la Sí, pertenencia y llevar eso cada vez más lejos porque lo asocio como si fuera algo desde el orden de lo amoroso, ¿no? Aunque se interrumpa lo racional y claramente viene de otro lugar. Y por eso te digo, me parece que puede ser más en lo vincular, en lo relacional, que eso haga sentido, que si es racional o tiene un efecto y te diste cuenta que te curaste. ¿Entendés? sí. Porque se empieza a poner como también el camino de sentido. Digo, si el chamán, el curandero, el médico o el especialista en no sé qué hizo toda su trayectoria y le ha dedicado tanta energía a eso, será porque algo hay ahí. A esto iba. Y que como yo no lo experimenté y confío en esa persona, y bueno, voy por el camino que me está marcando y veo de qué se trata. Te diría que casi siempre, muchas veces se maneja así. A veces con resultados excelentes, a veces con resultados más fanáticos que lo que estás diciendo vos. Donde lo que habría que introducir quizá para ayudarnos a todos es pensar desde la complejidad. A la vez están ocurriendo cosas que no están buenas y cosas que sí están buenas. Y la selección de esos datos hace al sesgo, que después puede derivar en un fanatismo. Bien. Bueno, yo quería introducir, bueno, tengo un prejuicio, por ejemplo, Ujú. que lo quiero manifestar. Tengo un prejuicio, por ejemplo, con muchas supuestas terapias que veo, no sé, estás en TikTok y el algoritmo te muestra terapias donde te dicen ponete esta medalla cerca del cuerpo y es una medalla cuántica que tiene una frecuencia que entonces te armoniza tus energías internas. Entonces, a mí yo tengo como una bandera roja interna que se enciende con la palabra cuántico, por ejemplo porque estudié algo de física moderna en la universidad y si escucho la palabra cuántica y no están hablando donde estemos hablando de física cuántica, mecánica cuántica, óptica o computación o algo, yo creo que es como si fuera la palabra mágico. Para mí es lo mismo. Si alguien me dice cuántico es como que me estuviera diciendo mágico, por ejemplo. ¿Qué significa? Que no entendemos realmente cómo funciona. Bueno. Hay un maestro que dice que cualquier tecnología moderna llevada a, si la pusiéramos hace algunos siglos atrás, sería percibido como algo mágico. Es decir, no entendemos qué pasa, pero algo está ocurriendo. Bien, Ujú. más allá de nuestra comprensión. Entonces, cada vez que escucho la palabra cuántico, se me enciende como una bandera roja y también cuando escucho estas generalizaciones, por ejemplo, o sea, algo que no te lo puedo explicar cómo funciona, porque es cuántico, porque es mágico, no sé cómo funciona, pero funciona. Y entonces va a tener un beneficio inexplicable. Ahí yo siempre lo primero que hago es dudar.
y dudar mucho, porque no, me cuesta creer en aquello que no entiendo y sobre todo si es algo que te están queriendo muchas veces vender, por así decirlo. El problema para mí está en que hay, a veces, vuelvo a decir, se pierden oportunidades valiosas de tratamiento. Mi interés mayor es, bueno, aliviar el sufrimiento y cuando la muerte es inevitable, bueno, tener una transición hacia el final de la vida lo más libre de sufrimiento posible, ¿no? Pero yo creo que si uno se fanatiza con cosas que ni siquiera entiende por qué funcionan y sobre todo no estoy obteniendo resultados, yo creo que ahí es donde mi consejo sería, que nadie me lo pidió, pero yo lo doy, es evaluar cuánto tiempo le voy a dedicar a una terapia alternativa que no me está dando resultado antes de decir quizá deba probar otra cosa. Porque veo pacientes y personas que siguen estos caminos, no van mejorando, quizás sus condiciones no, ya son irreversibles y solamente es el deterioro eh, normal que viene con la edad, con el estilo de vida que tienen, pero personas que creen que están haciendo un camino de sanación y no están de ninguna manera mejorando en ningún sentido. Ahí es donde me surge esta preocupación, esta necesidad de plantear, bueno, evaluemos. Sí, lo que yo percibo es como que te ha dado impotencia una cantidad de casos particulares individuales Sí, en los cuales la persona no te puede terminar de explicar por qué persevera en esa práctica o creencia más allá de los resultados, independientemente de los resultados. Vos decís, me cuesta creer en algo que no entiendo, sí, como si pudiéramos entender. Entonces yo sí, ahí te hago como un primer llamado a la complejidad que te decía recién, que es que hay cosas que entendemos y cosas que no entendemos. A la vez, en todo lo que estemos en este momento, mientras estamos tratando de pensar, es porque no entendemos, es claramente porque no entendemos. Y porque lo que menos entendemos es al otro, pero tampoco nos entendemos a nosotros. Esto me parece que para abrir ahí una cosa más compleja, si no sería más lineal, sería más fácil, la gente sabría cómo sanarse y cómo no sanarse, ¿sí? Y esto es lo que tiene el hecho de que el campo de trabajo, el territorio para estas cuestiones sociales, vinculares, de salud, humanas, es lo humano. Los cuerpos son todos distintos, las genéticas, los contextos, series complementarias, le dicen, me enseñaron a mí en la facultad, que es cómo son los factores hereditarios, cómo es el nacimiento, cómo es el ambiente o las circunstancias perinatales, cómo es la evolución, cómo es el desarrollo de esa persona, cómo aparece el síntoma y si se pueden relacionar o sacar algunas cuentas entre todo lo que acabo de nombrar para poder pensar qué está pasando y por qué ocurre. Pero casi nunca tenés una comprensión total. Siempre tenés hipótesis, puntos de partida, datos observables, y así hayas llegado a alguna conclusión con un grupo de científicos en toda la historia de la humanidad y se parezca mucho a la verdad lo que vos tenés, es falsacionista todavía la construcción que tenemos, que es cierto hasta que se demuestre que es falso. Sigue siendo una situación que nos abre esto que yo te digo que es más la incertidumbre o a veces la angustia por la incertidumbre, que es tan profunda, tan difícil de tramitar cuando tenés un padecimiento, que a veces hay que negarla, lisa y llanamente. Hay que, no sé, no es una indicación, sino naturalmente te protege tu psiquismo negando un montón de evidencia, un montón de cosas, inclusive dejando de escuchar a quien te dice que eso no te va a sanar. sí. Y yo lo he visto más en fenómenos religiosos, esto que vos estás diciendo. Y que inclusive, no sé si a vos te ha pasado, cuando estás en una situación de mucho peligro, no sos religioso, pero te pones a rezar, ¿me entendés? Por si funciona. Sí, sí, cuando está por aterrizar el avión, por ejemplo, me vuelvo más religioso que nunca. Tal cual. Entonces, me parece que es mirar un poquito esa parte humana que no es racional, Sí, eh, para poder empezar a pensar qué está pasando en una persona que se aferra, quizá porque en algún lugar de su ser ya sintió que no había solución o porque temió que no hubiera ahí, solución. ahí dijiste algo que, bueno, conversábamos hace poco también de este dato, de que las personas no son racionales el 90% del tiempo
y el 10% del tiempo están racionalizando cosas que hicieron pero que no eran racionales. O sea, que sí, somos seres más irracionales que racionales. Yo, por ejemplo, lo veo en mis pacientes adultos mayores que tienen problemas de motricidad y dolor y debilidad, donde mm, voy a ofrecer mi servicio, mis terapias, pero entiendo los límites de mi incumbencia. Yo sé hasta dónde llega el efecto de lo que yo puedo hacer y muchas veces digo, bueno, esto debería, no sé, complementarse con rehabilitación, con otro tipo de cosas que a veces está fuera del alcance de estos pacientes. Entonces entiendo en ese sentido cuando hay algo que está fuera de tu alcance, es como que te digan, no, a vos una cirugía, esta cirugía te puede curar, pero está fuera de tus alcances económicos, por ejemplo. Hay veces que sí, los tratamientos que te proponen o que serían necesarios están fuera del alcance y ahí uno empieza a buscar estas soluciones alternativas. Bueno, no me puedo hacer el implante del chip de $500.000, voy a ver si hago otra cosa. Eso, entiendo que por ahí puede haber una explicación de por qué las personas no van a seguir las sugerencias de la medicina convencional, si se quiere. Pero, vuelvo a decir, creo que es importante eh, ser honesto el progreso que uno tiene. Hay una máxima que dice un maestro mío que dice, no se puede mejorar lo que no se mide. Y si yo no puedo medir el progreso que tengo, no sé si voy a estar mejorando o si voy a estar empeorando. Muchas personas creen que están mejorando y como no lo pueden medir, están empeorando. Entonces, mi recomendación en ese caso sería hacerse la pregunta, ¿cómo sé Perdón que pregunte, si ¿a qué se estoy? dedica este maestro? Es maestro de Qigong, Tai Chi y artes marciales también. Esto es positivista lo que estás diciendo, como que pudiéramos medir. Sí, A veces hay que hacer otra cosa, que es como eh, inferir, volver a preguntar, reevaluar. Como que acá quizá habría que abrir una, porque estamos hablando de cuestiones humanas, una posibilidad de autoevaluación. Me parece que no todo se puede medir claramente, o no todo se puede medir de una manera exacta, positivista. Quizás eso es lo que quiero decir. Especialmente fenómenos intrapsíquicos, fenómenos de sí, creencia, fenómenos de los que a los que te estás refiriendo. Eh, entonces, lo que escucho es como si tuvieras un pedido para que las personas se abran de alguna manera, para justamente evitar que algo sea lineal y cerrado, y sí, terco, y obstinado, y determinista, y también moralizante, así sí, como esto es bueno, esto es malo. Y quizá lo que podemos hacer es abrir más los diálogos sí, y tener una escucha abierta en ese sentido. Si una persona, voy a volver al momento de cuidados paliativos o al momento de final de vida. Si una persona en su final de vida, eh, digo final de vida porque ya no estamos viendo cómo te sanás, cómo lo lográs, ¿cómo cómo lo transitas resolvés, ese final? Sí, decide lo que se le dé la gana. No voy a sí, decir qué, lo que se le dé la gana, no hacerse tratamiento, sí hacerse tratamiento, probar 80 tratamientos. Bueno, ahí igual lo que va a terminar sucediendo es que las limitaciones de tiempo y de energía disponible para poder probar van a poner el marco de qué se puede y qué no se puede hacer. Y por supuesto que para aceptar algo tan incómodo, que es justamente por lo que se debe haber estado haciendo el resto de los movimientos de esa biografía o de ese entorno social, que es tratemos de no morir como máxima para estar juntos sí, y para vincularnos y para cuidarnos, eh, empieza a ser muy difícil de aceptar. Lo mismo pienso si hay la pérdida de una capacidad importante, la pérdida de la visión, la pérdida de la audición. Todo el entorno, todos los movimientos van a ser, tratemos de que esto no suceda. ¿Qué pasa si ya está sucediendo? ¿Y cómo meterse a decir esto no lo hagas o esto sí lo hagas si ya está sucediendo? ¿Me entendés? Eh, ¿Cuánto vas a tardar en aceptarlo? ¿Cuánto vas a tardar en nombrarlo? Si lo vas a aceptar, si lo vas a nombrar, si vos lo vas a aceptar y tu entorno no, si tu entorno sí y vos no. Todo eso es complejísimo y es muy sí, particular de cada caso. Y los motivos por los cuales una persona hace la resistencia o, o le cuesta más o lo que fuera, son muy particulares. No sé si uno puede a priori conocerlos. Cuando estás en las circunstancias,
recién es el momento de decir, ah, mirá, vos que siempre fuiste tan, lo que sea, ponele terco, acá te pusiste reflexible, o vos que siempre fuiste tan terco, acá seguís terco. Sí, ¿Entendés? O sea, me parece que es más... em, sí puede sacar como algunas cosas, sí, mira, adultos mayores o sí, personas muy asustadas o personas que siempre fueron muy ansiosas, qué sé yo, sí, claro que se pueden hacer, tomar puntos de partida. Por eso te decía, organizar observaciones suficientemente buenas, continuadas en el tiempo, que se puedan mirar entre sí, lo cual requiere una cantidad de trabajo y una predisposición que no siempre está en las emergencias, en las urgencias, en el sistema de salud, en cómo combinar la parte económica de que hay que trabajar para pagar esos tratamientos o cuánto salen los tratamientos. Muchas veces las terapias alternativas te prometen que, no, no alternativas, perdón, estoy hablando mal. Una tarjeta cuántica como la que decías te sí, promete que por no sé cuánto de un gasto grande por única vez vos te vas a sanar. sí, Entonces te es más fácil sacar esa cuenta, decir, bueno, pago $250 por única vez y me ahorro 10 sesiones de no sé qué otra cosa que me pide el médico y nunca veo los sí, resultados. sí, Por eso te digo que lo que está servido es una confirmación de fantasía, una confirmación de la búsqueda de una solución mágica y que mientras las personas las necesitemos, esas soluciones, aunque no sean reales, va a seguir teniendo un buen efecto eso. Y yo tengo mucho respeto por las personas que necesitan lo que sea, persignarse si pasan por no sé dónde, tomarse el agüita de no sé qué, ir al santuario y que sea el agua bendita, y justo se sanaron. sí, Se van a sanar por la sumatoria, se van a sanar a veces por cuestiones azarosas, no se van a sanar y van a sentir que se sanaron. Pueden pasar un montón de cosas en ese sentido. sí, Eh, y creo que es respetable que cada uno lo transite como necesite. sí. Eso. Bueno, quería decir, la cita exacta de no se puede mejorar lo que no se mide es un principio del management de Peter Drucker acerca de cómo generar en cualquier situación, bueno, indicadores de desempeño clave, se llama Key Performance Indicators. Entonces, yo creo que esto es como un principio en la autogestión de la salud que todos hacemos, por ejemplo. Lo que quiero invitar es a la reflexión de ver si los métodos, las vías, las alternativas, los caminos que estoy tomando me están llevando hacia un mayor bienestar o no, tratar de establecer alguna escala de medición. Yo a veces a los pacientes, por ejemplo, les digo, bueno, cuando uno no se está haciendo una dieta para bajar de peso, simplemente la balanza te da el dato. Pero hay cosas más subjetivas, como decir, bueno, cuánto dolor sentís, con qué frecuencia, con cuánta autonomía tenés o emocionalmente cómo te has sentido. Bueno, hay, Bueno, ahí se hace algo que también se hace en las encuestas, que es decir, del 1 al 10 o entre satisfactorio, muy satisfactorio, insatisfactorio. O sea, se hace una escala de bueno, algún tipo sí, para que la persona ubique desde un lugar de autopercepción que tienen. Bueno, en el dolor, del 1 al 10, ¿qué dolor tenés? Y para parto hay personas que tienen 3 y la misma fenómeno biológico tienen 10. sí, Entonces, eh, la escucha también de quien está del otro lado va a estar, si ha tenido posibilidad de conocer a esa persona en otros encuentros, en otras entrevistas, si han habido otras evaluaciones, más afinada para ver qué significa para esta persona un 3 o un 10 que si simplemente está el dato puro. Por eso te decía, esto de medir, no sé, no, sí, y está aplicado al management, ¿me obviamente entendés? no, pero también se aplica a la salud para medir el progreso de pacientes o en la efectividad de tratamientos y terapias físicas. O sea, viene del management, pero se aplica en la gestión de la salud. A mí me pasa con pacientes a veces que les digo en una primera sesión, bueno, del 1 al 10, ¿cómo estás? Y me dicen, no sé, estoy en un 5. Y después en una siguiente sesión les pregunto del 1 al 10 ¿cómo estás? Y me dicen, y entre 6 y 7. Entonces yo cuando veo la medición anterior digo, bueno, aumentó el dolor, pero en realidad el paciente se olvidó de lo que dijo la sesión anterior y en realidad se siente mejor. O sea, siempre es como muy subjetivo, porque ni siquiera el mismo paciente a veces es consciente de su propia escala de medición. Por eso digo, Perdón, quiero sí, decir algo ahí. Igual hay un saber inconsciente. sí, Vos te podés olvidar, pero tu cuerpo tiene un registro, tiene una memoria, y uno no se acuerda de todo, por suerte. sí, Sería caótico y
y no haría bien, creo, acordarse de todo. Pero sí hay una selección intencional de datos y un olvido, a veces, Sí, necesario de datos. Eh, para todos nosotros, por eso la construcción es lenta, es compleja, y a veces en lo que estás contando me parece que puede tener más que ver con el buen registro, sí, porque tú puedo estar registrando y no era el dato que después me iba a servir. sí. O puedo ser muy objetiva y en realidad tenía que ser más subjetiva en la pregunta o en el registro, Bueno, según el motivo de consulta. y hay algo más que me gustaría como poner en valor, que es saber hasta cuándo uno debe persistir, porque por ejemplo yo te puedo decir, no, la limpieza hepática tiene un montón de beneficios y yo lo voy haciendo. Bueno, ¿hasta cuándo? Todas las sustancias, por ejemplo en la fitoterapia, todas las plantas tienen un nivel de toxicidad. Entonces hay un periodo de uso, que si uno Ujú. extiende ese periodo de uso empiezan a ver los efectos secundarios. Lo mismo que con los medicamentos. Yo puedo tomar un medicamento, no sé, para la presión, para el dolor de cabeza, para lo que sea. Hay un punto en el cual si yo continúo con, por ejemplo, tomando siempre que me duele la cabeza, tomo un medicamento, la dosis, la cantidad, ¿entendés? Lo mismo con las terapias alternativas, yo creo que uno tiene que tener este ejercicio de decir, bueno, ¿hasta cuándo está bien, por ejemplo, implementar, no sé, una dieta que vi en internet, porque hay mucho de esto del exceso de información, ¿no? Vi en internet, no sé, la dieta de la zanahoria, suponete. Bueno, voy a empezar a hacer la dieta de la zanahoria. ¿Hasta cuándo? No, pero Sé, la zanahoria no te va, no es tóxico, no te va a no, hacer ya mal. sé, pero si solo como zanahoria, algo me va a estar faltando. ¿Me entendés lo que te digo? Entonces, yo creo que hay que reconocer el efecto que puede llegar a tener un tratamiento cualquiera, convencional o alternativo o complementario, pero también saber la limitación. O hacer un ejercicio de decir, bueno, ¿hasta cuándo puedo continuar con esto? Porque hay cosas que, en el caso de la tarjeta cuántica, el tobogán cuántico, la calecita cuántica, que yo creo que no hacen nada, salvo el efecto placebo, que eso sí puede ser bueno, hay algunas cosas que sí pueden llegar a ser contraproducentes o tener un efecto negativo. Pará, ahí hay algo para hacer preguntas. Sí, Que vos no tengas la comprensión, sí, o no tengas la experiencia, o no tengas los aparatos de medición, sí, no significa que eso no haga efecto. Por eso te decía sí, el falsacionismo. sí, Entonces, hasta que eso sea probado, demostrado, sería falso o viceversa. Hasta que no se pruebe lo contrario, sería cierto. sí, Pero no lo sabemos. Yo te invito a que podamos pensar con el no lo sabemos, sí, más que con lo que yo sí sé, entonces eso funciona o no funciona. sí. Porque siempre es más lo que no sabemos, porque claramente no sabemos. Bueno, como dice, la ausencia de pruebas no es la prueba de ausencia, en este caso de efecto. Si no tengo pruebas de efecto, no significa que no haya efecto. Y está bien, no estoy probando que no haya efecto, pero sería interesante tener alguna prueba. Claro, entonces ¿a qué voy? Supongamos que la prueba es, todos los que usaron la tarjetita cuántica son felices y los otros no. Bueno, hay que ver qué otras variables puedan hacer la felicidad de esta persona, quizá el Sí, pensamiento mágico, sí, eh, y en realidad es cierto, ¿entendés? O sea, depende, por eso te digo, pone más complejo la premisa para que podamos dejar abierto y no cerrado. Son más preguntas que respuestas lo que puede abrir y por eso empezar a pensar para poder ir buscando qué más está pasando acá o por qué está pasando esto. Y ahí es donde yo te digo que si hay una crisis de fe, por eso te digo el pensamiento religioso, si hay una crisis de fe y antes todo lo resolvía Dios sí, y ahora ya no vamos a la iglesia y Dios no me lo resuelve, sí, que me lo resuelva el agua salada. sí. ¿Me entendés? Bueno, sí, pero a ver, en cualquier, en este caso estamos hablando de salud, en cualquier tratamiento podemos considerarlo como una caja negra desde el desconocimiento. Solo el médico cirujano sabe, no sé, lo que está haciendo realmente cuando te hace la incisión. Pero para todos los demás es una caja negra. O sea, hay un proceso que desconocemos, que pasó cuando el médico hizo su incisión, que se encontró ahí, por ejemplo, y hay un resultado. O qué pasó cuando usé la tarjeta cuántica, o qué pasó cuando hice la dieta de la zanahoria, o lo que sea. Entonces, desconocimiento, ok, caja negra, no sé lo que pasa, pero sí puedo ver el antes y el después. En mi desconocimiento puedo no saber lo que está pasando realmente, pero sí puedo decir, bueno, ¿y después cómo me sentí? Por ejemplo.
Entonces, vuelvo a decir que creo que es importante Pará, porque ahí tengo otro pero. decir, Yo me tomo una droga y me siento bien. Después como me sentí bárbaro. bueno, pero evalúa a lo largo de los años. Estás consumiendo una sustancia, no sé, la que sea, Alcohol. alcohol, por ejemplo. En este caso, bueno, la dosis es importante y el ámbito de aplicación es importante. El setting. ¿Dónde? ¿Con quién? Eso, ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Cada cuánto? Y la dosis. Entonces, por eso te digo, es más complejo. sí, Yo te lo digo con alcohol y farra y cada tanto autorrecetarse una farra es lo mejor que te puede pasar. te puede hacer muy bien, sí. Y quien vive solo de farra probablemente le falte, no sé, o dinero, Bueno, ¿entendés? Entonces ahí puede depende. ser un exceso, ¿no? Claro, pero no se puede, yo siento que estás buscando una regla más universal. Estás buscando un esto se debe hacer y esto no se debe hacer. Cuando lo que hay es observar ante ciertos casos, ciertos peligros y buscar cómo sería un mejor acompañamiento. Yo en mi posición personal, sin ser prohibitivo. Por ejemplo, ya que nos metimos con drogas, ¿no? Con drogas de uso legal y de uso ilegal. El clonazepam que necesita la señora y que dejó de preguntarle al médico si lo necesita y lo toma porque le gusta. Sí. O la hija de la señora que le saca un cuartito para irse a Tal dormir y se cual. automedica, sí. No podemos saber si no era recontraindicado, sino que se saltearon la consulta médica. Sí, ¿Sí? A lo mejor sí, pero se saltearon la consulta médica y ya está incorporado un medicamento que debería ser de venta bajo receta, al cual se accedió para un uso más silvestre o cotidiano. No sé si está mal. No sé si no es lo que necesitan las personas ante ciertos contextos muy estresantes o la necesidad de ir a laburar o cosas que no son de opción. sí, Entonces, una cosa es en condiciones ideales lo que deberíamos hacer y otra cosa es en ciertos contextos sociales, económicos, políticos, lo que finalmente cada cual va pudiendo hacer. Y si estuvieran dadas las condiciones óptimas, podemos empezar a decir, bueno, entonces esto no se hace más o esto debería ser lo que se hace siempre. Por eso es una construcción más compleja donde además hay personas que, porque creen que la Tierra es plana, y terminan siendo, no sé, ministros o secretarios de Tecnología y Ciencia de la Nación, deciden de financiar el programa de cardiopatías congénitas y hay más dinero puesto en propaganda en redes para TikTok de no sé quién del gobierno que en que los niños no tengan eh, tan baja expectativa de vida con una cardiopatía congénita y superen y sea amplia, además con los especialistas que hay en Argentina, imagínate que esas son las decisiones que se están tomando. Entonces, ante esa situación, ¿en quién confiar? Hay que pensarlo de nuevo. Y a veces es más confiable el vecino que te dice tomate un agua de mar sí, que esa persona que está a cargo de la Secretaría de Ciencia y Técnica, que es terraplanista. sí, Entonces, es más complejo. A eso iba con por qué la creencia o en dónde depositar la confianza o cómo construir, y acá me parece que la salida es otra, que sería tejer redes, generar diálogos, volver a pensar, para que las personas empecemos a cambiar algunas posturas, porque sí, si no, lo que va a pasar es que se polarizan. Más terraplanistas para aquel lado, porque están enojados con los no terraplanistas, y no se habla, no se va a llegar a que eso sí, pueda tomar otro formato. Eh, y en lo de la autogestión de la salud, es por eso, vos esto lo traías diciendo, bueno, en la autogestión de la salud, hay prácticas que son saludables, desde que uno es educado en una familia, lavarse los dientes, lavarse las manos, prácticas higienistas que no son de siempre, son recientes, tienen un siglo y medio, no son de tan larga data, eh, y que empiezan a prevenir algunas enfermedades, lo cual no te va a prevenir todo. Pero ¿cómo puede ser que a mí me dé no sé qué cosa si yo me lavo las manos? Y sí, no tiene nada que ver, ¿me entendés? sí, Y donde la autogestión de la salud también es si hago consultas, a quién hago consultas, pero antes que eso, si tengo los recursos para hacerlo. Recursos educativos, recursos sociales, recursos culturales, o la salita del barrio que ahora dejó de existir. Me parece que esto es lo que trae también una crisis en qué pasa entre terapias, vamos a decir, principales o tradicionales, complementarias y alternativa. alternativas. Y la vuelta a unas que parecen a veces más lindas o más, a ver en qué sería más linda, que te dan una solución
holística, porque está mirando todos los aspectos del ser, lo cual está simplificado a veces en esto que decís, si vos te tomas esta única medicina, listo, ya tenés todo cubierto, y no está filtrado para que sean prácticas que a veces colaboran. Me parece que no es, por eso te digo, ojo con que sea prohibitivo, o para mí no tendría que ser prohibitivo, es una sumatoria, donde si a vos te funciona y a la vez estás abierto y puedes hacerte preguntas y te vas a fijar si esto es validable y te haces un chequeo antes de hacerte las 10 sesiones de medicina china, te haces otro después y te fue mejor, a veces pensás que es la medicina china y era que empezaste a caminar, porque te lo dijo el médico chino, a veces es que te hizo bien la acupuntura. Entonces, o que tenés con quién charlar, porque el tipo de escucha, a lo mejor en medicina china, es más profunda, hay una anamnesis, te hace pensar otras cosas, sin querer vas modificando otros hábitos, que en una consulta de 5 minutos en la salita. Entonces, digo, no desmerecer ninguna, ni considerar que hay una que tiene que estar prohibida, salvo que se dedique literalmente a dañar y que genere solamente daño, en donde por supuesto no habría que permitirlo. Y ahí vuelvo, en ese salvo, y ojo que con algunas droguitas las personas obtienen un bienestar transitorio. Sí, Droguitas me refiero a algunas que pueden ser dañinas o prácticas que pueden ser, o inclusive práctica, ¿viste? Hay un meme que circula en internet que lo han hecho dibujito del médico que le manda un audio a su paciente que le dice que no juega al fútbol si está gordo. sí. Bueno, jugar al fútbol es bueno, pero te puede romper. Hay alto riesgo de lesiones si no están las condiciones físicas necesarias para eso. Y eso no tiene que ver con terapia alternativa o lo que sea. Estamos en un país futbolero, ¿me entendés? ¿Cómo no vas a Sí, jugar al fútbol? ¿Cómo no vas a pensar que el ejercicio es jugar al fútbol? sí. Bien. Bueno, gracias por escucharme y por tus mm, bienvenidas e interesantes devoluciones y preguntas también. Yo cerraría acá, si estás de acuerdo. Y bueno, seguiremos charlando en la Bueno, próxima. bueno, gracias por el intercambio, qué bueno el diálogo.